Pues bueno, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra escuela dominical y este día me gustó mucho lo que es el tema de la escuela dominical porque se trata de la semejanza con Cristo. Y pues, ¿por qué no oramos para poner en manos del Señor este tiempo? Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta escuela dominical, Señor, que tú nos permites estar, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, más acerca de ti, Señor, y de cómo podemos ser más parecidos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y seguimos con nuestro estudio del libro El discípulo radical y el tema semejantes a Cristo. Y quiero preguntarles cuántos de nosotros fuimos convertidos a través de una oración, cuántos a través de una campaña evangelística o en una invitación a una iglesia o en la desesperación, pues le pedimos al pastor que nos guiara para recibir al Señor, porque ya no aguantábamos lo que era nuestra vil manera de vivir. Y pues les voy a decir que no es tanto que hagamos una oración, sino que realmente tengamos un fruto. De nada sirve una oración, ya acepté a Cristo en mi corazón y decir, ya soy salvo. Recordemos que Cristo no nos pide aceptarlo, no nos necesita. Al contrario, nosotros necesitamos de Él. Nosotros somos los que somos rescatados por Él. De nada tampoco sirve un repaso en el agua, ya me bauticé, ya soy cristiano y ya soy salvo. Pues no, si no hay un verdadero arrepentimiento y no hay un fruto posterior, no nos podemos decir que somos creyentes. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer al Espíritu Santo y glorificar a Dios para disfrutar de Él para siempre. ¿Y por qué Dios quiere que los suyos, sus verdaderos hijos, lleguen a ser como Cristo? Porque su voluntad para el pueblo de Dios es la semejanza con Cristo. Y ahora veremos la manera de cómo podemos ser más semejantes a Cristo. Y en primer lugar les voy a presentar una base bíblica para este llamado que es la semejanza con Cristo, y también les voy a dar 5 principales formas en las que debemos ser semejantes a Cristo. La base bíblica del llamado es la semejanza con Cristo. Nosotros tenemos lo que es un fundamento, y este fundamento no se encuentra únicamente en un solo versículo, ya que sería algo sustancialmente muy difícil que se podría recibir solamente en este versículo. Tenemos que mantener muy bien establecido estos 3 versículos para encontrar y recordar este fundamento. Los versículos son Romanos 8:29, Segunda de Corintios 3:18 y Primera de Juan 3:2. Y el primer versículo que está en Romanos 8:29, ahorita que también vamos a empezar nuestro estudio del libro de Romanos, dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí, con la caída del pecado, Adán perdió una buena parte, aunque no toda, de la imagen divina con la cual había sido creado. Sin embargo, Dios restaura esa imagen a través de Cristo cuando lo envía a salvarnos. Ser conformados a la imagen de Dios significa ser como Jesús, y el propósito eterno de la predestinación de Dios es hacernos semejantes a Cristo. Y aquí me encanta esta parte. Cristo será el primogénito entre muchos hermanos, de los cuales Dios ya predestinó. Como si Dios nos estuviera diciendo: Cristo va a ser el hermano mayor, Él es el primogénito y ustedes todos van a ser sus hermanos. El segundo versículo en 2 de Corintios 3:18 nos dice: pero todos nosotros,
con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y aquí vemos un cambio de perspectiva del pasado al presente, de la predestinación eterna de Dios a la transformación presente de nuestro ser por medio del Espíritu Santo, del propósito eterno de Dios de hacernos semejantes a Cristo, a su obra en la historia realizada por medio del Espíritu para ser transformados a la imagen de Cristo. Y el tercer versículo es 1 de Juan 3:2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y aquí Dios trabaja en dirección a esta meta. No debe de sorprendernos que nos llame a seguirlo, a imitarlo. Nosotros estamos satisfechos con la gloriosa verdad de que estaremos y seremos como Él es. Tenemos aquí entonces tres perspectivas: pasado, presente y futuro, y las cuales apuntan a esa misma dirección. El propósito eterno de Dios, que fuimos predestinados, pasado; el propósito histórico de Dios, estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, presente; y el propósito escatológico y final de Dios, seremos como Él es en futuro. En conjunto con estas tres perspectivas, apuntan a la misma meta de la semejanza con Cristo, porque la semejanza con Cristo es el propósito de Dios, como decía, a su pueblo. Ahora bien, ya hemos establecido la base bíblica, que el propósito de Dios para su pueblo es esa semejanza con Cristo, y quiero aquí ilustrar esta verdad con ejemplos del Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, también quiero compartir una declaración general en primera de Juan 2:6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo que si declaramos ser cristianos, debemos de ser como Cristo. Y esto es que nosotros debemos darnos cuenta de varias cosas que ocurren en nuestra vida diaria. Nosotros somos iracundos, Cristo no fue así. Nosotros somos violentos, Cristo no fue así. Nosotros somos chismosos, Cristo no fue así. Nosotros somos calumniadores, Cristo no fue así. Nosotros somos envidiosos, ladrones, lujuriosos, nos da vergüenza evangelizar, odiamos al enemigo, no somos de buen testimonio. Y así me podría pasar horas y horas diciendo cómo es la parte de cómo somos y que Cristo no fue. Y por cada cosa que nosotros hacemos, dejamos de parecernos a Cristo. Y ahora vamos a ver las 5 formas de ser semejantes a Cristo. Número 1, debemos de ser como Cristo en su encarnación. Y quizás aquí me puedan decir algunos, pero hermano Arturo, eso no se puede, porque ese momento fue único, eso no puede ser imitado. Pero en este caso la respuesta es sí y no. Sí, porque en el sentido de que el Hijo de Dios tomó sobre sí la humanidad en Jesús. Y esa fue una vez y fue para siempre y sin posibilidad de repetición. Pero también es un no en el sentido de que somos llamados a seguir el ejemplo de su enorme humildad. Pablo pudo escribir en Filipenses 2:5-8, que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se
humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 2, debemos ser como Cristo en su actitud de servicio. Y ahora pasamos de la encarnación a la actitud de vida totalmente entregada al servicio. Recordemos aquella noche durante la cena, esta última noche que pasó junto a sus discípulos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él se quita el manto, se ciñe una toalla en la cintura, llena de un recipiente de agua y lava los pies a sus discípulos. Pero Jesús, ¿qué termina diciendo? Pues si yo, la siguiente por favor. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y esto lo vemos en Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15. Y aquí Jesús realizó lo que la cultura en ese entonces era el trabajo de un esclavo. Recordemos que el trabajo de un esclavo era lavar los pies era el trabajo de los servidores, que trabajaban en las casas de la gente rica. Ellos tenían la indicación de que las visitas que llegaran tenían que lavarle los pies. Y este ejemplo es el que nos da Cristo para que nosotros podamos estar siempre dispuestos a realizar en nuestro contexto cultural cualquier tarea y no verla como algo degradante. La número 3, debemos ser como Cristo en su amor. Y aquí Pablo escribe en su carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 2, dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y analicemos este versículo. El llevar una vida de amor de antemano es un mandamiento que indica que toda nuestra conducta debería de ser caracterizada por el amor. Y después vemos, Él se dio a sí mismo por nosotros en una clara referencia al sufrimiento en la cruz. Pablo aquí nos está comprometiendo a ser como Cristo en su muerte, nos alienta a amar con el amor que Cristo nos amó en el Calvario. Y aquí tenemos estos tres conceptos a través de Pablo que nos dice, Pablo nos anima a ser como el Cristo de la encarnación, el Cristo del lavamiento de los pies y el Cristo de la cruz, humildes, siervos y sacrificiales. Y estos sucesos en la vida de Cristo nos muestran con claridad lo que significa parecernos a Cristo totalmente en la práctica. Y, por ejemplo, en ese mismo capítulo 23, versículos después, Pablo ordena a los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, en Efesios 5:25. Y en ese caso, ¿se imaginan a Cristo diciendo, pues no, pues esta iglesia pues es pésima, ¿no? Esta iglesia siempre desobedeciendo, esta iglesia siempre malagradecida, siempre haciendo su voluntad, les mando lo que son profetas para advertirles y siempre caen en pecado. Mejor no, mejor yo ya voy a cambiar de iglesia, pero no, aquí Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Y nosotros debemos de orar si nos sentimos en ese momento de hartazgo quizás en nuestra casa, con nuestra familia, de cuando queremos quizás ya botar todo, ¿no? Imitar a Cristo, porque Él no lo hizo así, nunca lo pensó así, Él al contrario. Yo debo hacer lo que me corresponde en imitación a Cristo, entregándome por mi esposa, y si tengo que contar hasta 1000, pues contemos hasta 1,000,000, ¿no? Recordemos también que la paciencia es una de las grandes virtudes que podemos nosotros
pedir a Dios y decir, Señor, ya la perdoné muchas veces, ¿no? Y recordar 70 veces 7. Pero, Señor, es que ya estoy a una de esas 490 veces, ¿no? Pero aquí, pues decir, pues vuelve a empezar. ¿Y saben cómo se vuelve a empezar? Pues tan solo recordar cuántas veces al día nosotros nos equivocamos y pecamos. Y cuando recordemos eso, pues entonces ya nada más hay que multiplicar por todos nuestros años de desconocimiento del Señor, de pecado, y así como fácil, ¿no? Para alguien que tiene 40 años, pues nada más son 14,600 días, ¿no? Y vamos ahí echándole cuentas, ¿no? Por 20 veces más o menos que a lo largo del día nosotros pecamos, así sí, siendo conservadores, pues vamos a encontrar que son 292,000 veces las que el Señor nos ha perdonado. Y nosotros también tenemos que tener lo que es esa humildad. La número 4, debemos ser como Cristo en su paciente resistencia. Y en este ejemplo vamos a considerar ahora el ejemplo del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro contiene una alusión al sufrimiento en nombre de Cristo, ya que el trasfondo de la carta es el comienzo total de lo que es la persecución. En el capítulo 2, Pedro exhorta a los esclavos cristianos a soportar cuando los castiguen injustamente. ¿Y a qué creen? A no devolver mal por mal. Y lo dice en 1 de Pedro 2:18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Hemos sido llamados a conducirnos de esta manera porque Cristo también sufrió y nos dejó el ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y este llamado a la semejanza de Cristo, cuando sufrimos nosotros de manera injusta, puede llegar a ser cada vez más relevante lo que es en estos tiempos, cuando está aumentando la persecución en muchos países y en muchos contextos culturales. La número 5, debemos ser como Cristo en su misión. Hemos considerado la enseñanza de Pablo y de Pedro y ahora llegamos a las instrucciones ya directas de Jesús, como las registró Juan en el capítulo 17 y 18 y el capítulo 20, versículo 21. Y dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y aquí Jesús ora a su Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Jesús, al comisionar aquí a sus discípulos, dijo, como el Padre me envió a mí, así yo puedo enviarlos a ustedes. Yo los envío a ustedes. Esto es una indicación de que la misión que tendrían esos discípulos en el mundo debía de ser semejante a la de Cristo. Es una doble indicación, es una doble instrucción. Como tú me enviaste, yo los he enviado. El Padre me ha enviado, yo los envío. Y esto es realmente maravilloso. Debemos de ser como Cristo en su misión. Y estas son, hermanos, las 5 principales formas en las que debemos de ser semejantes a Cristo. Debemos de ser como Él en su encarnación, en su servicio, en su amor, en su resistencia y en su misión. Y espero que esta clase haya sido de bendición, hermanos. Vamos a orar para poder ya ser despedidos y recibir antes los avisos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos el resto de la semana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas, Señor,
imitarte, Señor, cada día, Señor, con nuestras acciones, Señor, para dar un buen fruto, Señor, a todas las personas, Señor, con las que trabajamos, Señor, y conocemos en el día a día, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para este inicio de semana, Señor, que sea de bendición y que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.